Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el componente más importante de todos nuestros proyectos. Es, por así decirlo, el cerebro de nuestros proyectos. Se trata de la placa microcontroladora Arduino Uno. Así que vamos a arrastrarlo aquí al espacio de trabajo y vamos a comentar algunas cosas muy sencillas sobre esta placa. En primer lugar, bueno, pues decir que esta placa es hardware libre. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la empresa que lo fabrica, bueno, hay muchas empresas que lo fabrican, pero la empresa que lo inventó, pues dejó toda la información necesaria para que cualquier otra empresa o cualquier persona pueda hacer un modelo exactamente igual. ¿Mm? Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros en el taller no tenemos la placa de esta marca, de la marca Arduino, sino que la tenemos de otra marca que es Funduino. En realidad son empresas diferentes las que lo fabrican, pero el componente es exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, hay que señalar también que Arduino se trata de una placa microcontroladora. Este rectángulo negro alargado que tenemos aquí sería el microcontrolador, que es, digamos, el cerebro de esta placa. Aquí es donde se ejecutan todos los procesos, ¿eh? Y donde pues se guardan en memoria los programas que nosotros hacemos. Luego, aparte, Arduino tiene una serie de conectores y una serie de entradas y salidas, tanto en esta fila de aquí arriba como en esta fila de aquí abajo. Pero lo primero que vamos a hablar va a ser sobre cómo alimentamos, cómo damos energía a la placa Arduino. Bueno, pues hay varias maneras de darle energía, de alimentar la placa Arduino. La primera de ellas es la que nosotros hemos utilizado y es la más sencilla, es a través de un cable USB que lo hemos conectado siempre al ordenador. Bueno, pues fijaros aquí, viene dibujado precisamente este cable que nosotros utilizamos y se conecta aquí a este conector grande. Esta es una manera muy segura de alimentar Arduino, pero también es una manera que está muy limitada. Muy limitada por dos razones. La primera de ellas es que siempre tendríamos que tener la placa conectada al ordenador y no nos permitiría, pues bueno, hacer proyectos en los que queramos tener el Arduino pues separado del ordenador, ¿no? Por ejemplo, un robot o cualquier otra cosa que se nos ocurra, una estación meteorológica o lo que sea, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, nosotros para lo que hemos hecho nos es más que suficiente. Otra limitación que tiene esta manera de conectarlo es que la corriente máxima que puede administrar el USB son 500 milivoltios, con lo cual en el momento que yo necesite ya, pues bueno, un poco más de potencia para servomotores, etcétera, etcétera, pues con esto no será suficiente. Pero bueno, por eso Arduino tiene más alternativas para ser alimentado. Otra es este conector negro que tenemos en la esquina inferior izquierda. Este es un conector de alimentación y por aquí podemos alimentar Arduino entre 7 y 12 voltios. En ese rango de tensión podemos darle alimentación a Arduino. ¿Por qué? Porque Arduino también incorpora un regulador de tensión. Entonces nosotros, alimentándolo con ese rango de tensiones, pasa por el regulador de tensión y le da una alimentación adecuada a nuestro Arduino. Pero aún así hay más maneras. Exactamente igual que este conector que os acabo de comentar, también puedo utilizar este pin que se llama VIN. Entre VIN y GND yo puedo alimentar Arduino pues en el mismo rango de tensiones, entre 7 y 12 voltios. Y hay una tercera manera, que es a través del pin de 5 voltios. Esta manera no la recomiendo en ningún caso, porque cuando yo alimento Arduino a 5 voltios, a través de este pin entre 5 voltios y GND, cuando yo lo alimento por aquí, ya no estoy pasando por el regulador de tensión. Eso significa que tengo que aportarle 5 voltios de manera muy estable y muy precisa.
Si esos 5 voltios me varían o pierden estabilidad, puedo dañar la placa, porque ya no paso por ese, por decirlo de alguna manera, ese filtro de seguridad que es el regulador de tensión, ¿vale? Entonces, si lo alimentara así, tendría que estar muy seguro de que la fuente de alimentación que yo esté utilizando es estable y está bien regulada. Bueno, al final todo esto es teoría, porque nosotros en el taller siempre lo hemos alimentado a través del cable USB, que como he dicho es una manera muy segura. Pero bueno, conviene conocer esto por si alguien después hace proyectos un poco más elaborados. Vamos a ver ahora cuáles son las entradas y salidas de Arduino. Pues bien, Arduino tiene entradas y salidas digitales que están nombradas desde el 0 hasta el 13. Es decir, tiene 14 entradas o salidas digitales. ¿Por qué digo entradas o salidas digitales? Pues porque son pines configurables. Son pines digitales configurables. Yo lo puedo configurar como si fuera una entrada o lo puedo configurar como si fuera una salida. Cuando nosotros programamos con código desde la IDE de Arduino, sí que tenemos que configurarlo en nuestro código si ese pin va a ser de entrada o de salida. Pero como nosotros lo que vamos a utilizar para programar es Visualino, con Visualino lo hace automáticamente. No vamos a tener que preocuparnos de si ese pin es de entrada o es de salida. Bueno, sí vamos a tener que saber si lo queremos de entrada o salida, pero no vamos a tener que programarlo. Simplemente utilizándolo como una entrada, automáticamente Visualino lo programa como una entrada. Y si lo utilizo la primera vez como una salida, Visualino lo programa como una salida. Lo que no puedo hacer es utilizar el mismo pin como entrada y salida en el mismo programa. ¿De acuerdo? Bueno, pues como os digo, tenemos 14 pines que pueden ser de entrada o salida. Yo normalmente recomiendo acostumbraros a no utilizar el 0 y el 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque el 0 y el 1 son los pines que además sirven de comunicaciones a mi Arduino. ¿Vale? Nosotros no hemos hecho proyectos que impliquen comunicaciones, pero bueno, creo que es una buena costumbre, si no necesito tanta entrada y salida, empezar a utilizar a partir de la entrada o salida número 2. Fijaros que hay algunos pines que vienen señalados con esta rayita, ¿veis? Con esta rayita es como la parte de arriba de una ñ. Bueno, que son el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. Bueno, pues ¿qué significa esa rayita? Pues fijaros que aquí pone PWM. Bueno, eso es modulación en anchura de pulso. A nosotros eso nos sonará chino, pero sí que quiero que sepáis que es una manera de emular una salida analógica. ¿De acuerdo? Arduino 1 no tiene salidas analógicas reales, pero sí que podemos hacer cosas prácticamente iguales que si fueran salidas analógicas utilizando esta modulación en anchura de pulso en los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11. En cualquier caso, esto, pues como os digo, es teoría, pero no vamos a hacer proyectos de los que os he mandado para la recuperación de septiembre. No hay ningún proyecto, ningún ejercicio que implique salidas PWM. Eso se trabajaba en la práctica 5 del taller, pero bueno, este año pues no hemos podido llegar. Lo que sí que tiene son entradas analógicas. Tiene 6 entradas analógicas, las veis que están aquí, son estos 6 pines de abajo a la derecha, que están nombrados desde el A0 hasta el A5. Nosotros, estos sí son entradas analógicas reales, nosotros no vamos a utilizar estas entradas analógicas en las actividades que os he puesto, pero bueno, sí que lo tenéis que saber para la teoría, que Arduino 1 también tiene entrada analógica. En este caso el Arduino 1 tiene 6 entradas analógicas. Y luego este grupo, este conjunto de pines, veis que pone aquí Power,
son pines relacionados con la alimentación. ¿Cuáles son los que a nosotros nos interesan? Bueno, ya he dicho que este VIN me sirve para alimentar Arduino, pero que nosotros no lo hemos alimentado así. Pero ¿cuáles son los que más me interesan? Bueno, pues los dos que más me interesan son este de 5 voltios y este GND, cualquiera de estos dos GND, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Arduino me permite sacar 5 voltios estables desde este pin, entre este pin y GND. Y eso para mí es muy práctico, porque me va a permitir, pues, entre otras cosas, manejar un pulsador, ¿vale? Lo veremos. Bien, yo creo que Arduino, pues bueno, se podría hablar muchísimo más sobre esta plaquita, pero con lo que hemos comentado, creo que es más que de sobra, tanto como teoría como para abordar pues todos los ejercicios que os he propuesto. Así que hasta luego y hasta el próximo vídeo.